Saludos a todos. En este video les mostraré el teorema de superposición, también el teorema de Thevenin. En el teorema de superposición, la corriente o el voltaje que fluye a través de cualquier elemento de una red es igual a la suma algebraica de las corrientes o voltajes producidos de forma independiente por cada fuente. Como el efecto de cada red se determinará de forma independiente, el número de redes que se analizarán será igual al de las fuentes. Para aplicar el teorema de superposición, es necesario eliminar todas las fuentes menos la que se está usando. Para poner en cero la fuente de voltaje, se reemplaza por un cortocircuito y una de corriente por un circuito abierto. Para este circuito, con dos fuentes, una de voltaje de 36 voltios y otra de corriente de 9 amperios, nos piden hallar la corriente que pasa por la resistencia 2 de 6 ohmios. Calculemos la corriente I2 que pasa por la resistencia 2 de 6 ohmios, dado la fuente de 36 voltios. Para eso tenemos que reemplazar la fuente de corriente por un circuito abierto. Luego tenemos que calcular la corriente I2, pero en este caso la vamos a llamar prima prima, dado la fuente de corriente de 9 amperios. Para eso tenemos que reemplazar la fuente de voltaje de 36 voltios por un cortocircuito. La corriente I2 prima, la corriente I2 dado la fuente de voltaje de 36 voltios, sería igual entonces al voltaje de la fuente sobre la resistencia total. La resistencia total sería la suma de estas dos resistencias que están en serie. Tenemos entonces que la corriente I2' es igual a 36 voltios sobre 12 más 6, que es igual a 36 sobre 18 para una corriente de 2 amperios. La potencia 1 sería igual entonces a la corriente prima 2 al cuadrado por la resistencia 2, que sería igual a 24 vatios. Para hallar la corriente I2 dado la fuente de corriente de 9 amperios, tenemos que realizar un divisor de corriente. Entonces, sería la resistencia 1 por la corriente total de 9 amperios sobre la suma de las dos resistencias, que sería igual entonces a 6 amperios. Y la potencia 2, dado esta corriente, sería igual a 216 vatios. Así que la corriente que pasa por la resistencia 2 de 6 ohmios sería entonces la suma de la corriente I2 dado la fuente de voltaje de 36 voltios más la corriente I2 dado la fuente de corriente de 9 amperios, que es igual a 8. La potencia total sería igual entonces al cuadrado de la corriente de 8 amperios por la resistencia de 6 ohmios, que es igual a 384 vatios. Si hacemos la suma de cada una de las potencias que ya hemos calculado individuales, dado cada fuente, daría un resultado igual a 240 vatios, que es diferente a la potencia total que hemos calculado con el cuadrado de la corriente de la resistencia 2, que sería 348 vatios. Eso significa que en el teorema de superposición no se aplica a la potencia, debido a que no es una cantidad lineal, más bien es proporcional al cuadrado de la corriente o el voltaje. El teorema de Thevenin permite reducir redes complejas a una forma más simple para analizarlas y diseñarlas. Cualquier red de corriente directa de dos terminales
puede ser reemplazada por un circuito equivalente compuesto solo de una fuente de voltaje y un resistor en serie, como se muestra en la figura. El teorema Thevenin permite reducir redes complejas a una forma más simple para analizarlas y diseñarlas. Cualquier red de corriente directa de dos terminales puede ser reemplazada por un circuito equivalente compuesto solo de una fuente de voltaje y un resistor en serie, como se muestra en la figura. Para este circuito vamos a hallar la resistencia equivalente y el voltaje de Thevenin para estos dos terminales A y B. Para calcular la resistencia Thevenin, primero hacemos todas las fuentes cero. Las fuentes de voltaje se reemplazan por cortocircuito y las de corriente por circuito abierto. Y luego se determina la resistencia equivalente. Para este circuito, reemplazamos la fuente de corriente por un circuito abierto, quedando la resistencia R2 y R1 en serie. La resistencia de Thevenin en estos dos terminales A y B es igual entonces a la suma de las resistencias de 4 y 2 ohmios, que es igual a 6. Para calcular el voltaje Thevenin, necesitamos todas las fuentes y determinar el voltaje en circuito abierto entre los terminales A y B. Para esta fuente de corriente tenemos un voltaje de circuito abierto igual a 12 por 4, dado que el circuito está abierto entre todos los terminales. La corriente que pasa por la resistencia de 2 ohmios es igual a 0. Entonces tenemos que el voltaje de Thevenin sería igual a 48 voltios. Para verificar un circuito equivalente a Thevenin, podemos utilizar un voltímetro, ohmmetro, también un amperímetro. El voltaje de Thevenin se determina con un voltímetro conectado a las terminales de salida de la red. Para este circuito, el equivalente Thevenin está compuesto de una fuente de 4.5 voltios y una resistencia de 1,875 ohmios. Para calcular R Thevenin, necesitamos hacer cero las fuentes. Se reemplaza la fuente de corriente por un circuito abierto y la fuente de voltaje por un cortocircuito. Y nos queda que la serie de estas dos resistencias está en paralelo con la resistencia 3 de 3 ohmios, para un total de 1,875 ohmios. Para hallar el voltaje Thevenin, podemos utilizar el teorema de superposición y encontrar el voltaje de circuito abierto dado la fuente de corriente de 8 amperios, también dado la fuente de voltaje de 12 voltios. Háganlo. Fíjense. Para hallar el voltaje en circuito abierto, dado la fuente de corriente, colocamos aquí un cortocircuito y tendríamos entonces que calcular solamente la corriente que pasaría por la resistencia R3. Ese sería entonces el voltaje en circuito abierto. Entonces solamente haciendo un divisor de corriente tendríamos 4 por la corriente de la fuente 8 amperios sobre la suma de todas las resistencias, que sería entonces 8 por 4 sobre 8, que sería 4 amperios. Entonces el sentido de la corriente vendría así. Eso significa que tiene la misma polaridad del voltaje de circuito abierto que estamos calculando. Entonces aquí ya tenemos 4 amperios para un voltaje de 12 voltios. Ahora el voltaje dado la fuente de voltaje, hacemos la fuente de corriente circuito abierto. Tenemos entonces un circuito serie donde la corriente sería igual a 12 sobre la suma de todas las resistencias. Entonces 12 sobre 8 es la corriente que pasaría en este sentido en la resistencia 3 de 3 ohmios, que sería entonces
un voltaje de 12 sobre 8 por 3. Pero entonces, como le vamos a sumar 12 sobre 8 entre 3, le vamos a restar este 12, pero además tenemos que sumarle el 12 del voltaje en circuito abierto dado la fuente de corriente. Entonces vamos a tener solamente 3 por 12 entre 8, que sería 4.5 voltios. Podemos medir la resistencia Thevenin con un ohmmetro. Lo que tenemos que hacer es eliminar las fuentes, reemplazar la fuente de corriente por un circuito abierto y la fuente de voltaje por un cortocircuito. Entonces aquí tenemos que la resistencia 1 y 2 están en serie y estas están en paralelo con la resistencia 3 de 3 ohmios, para un total de 1,875 ohmios. La resistencia de Thevenin puede medirse ajustando todas las fuentes a cero y midiendo la resistencia en las terminales de salida. También podemos medir la resistencia Thevenin con un potenciómetro ajustando el voltaje de Thevenin a la mitad en los terminales, y luego entonces vamos a medir en el potenciómetro la resistencia y nos debe dar igual a la resistencia que calculamos, que es 1,875 ohmios. Por último, podemos medir la resistencia Thevenin con la corriente de cortocircuito. Entonces lo que hacemos es colocar el amperímetro en las terminales y luego entonces igualarlo al voltaje que ya conocemos, que es 4.5 voltios, y solamente despejar R Thevenin. Listo, nos vemos en el siguiente video.